Ya se había anunciado hace unos días de esta convocatoria que se realiza 5 días después de que el Congreso de la República Bien, aprobase. nuestra compañera Katia Gutiérrez se encuentra en el lugar y nos va a dar más detalles de lo que está ocurriendo en Palacio de Gobierno. Katia, adelante. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tal? Muy buenos días. Tal como lo menciona el presidente de la República, Martín Vizcarra, en uno de los momentos más afirmados y de Supremo para la convocatoria al referéndum en ciclo regional de los parlamentarios de Palacio de Gobierno, se lee en estos momentos la resolución. Vamos a escuchar. Como también han establecido por el Tribunal Constitucional en el siguiente número 0000-1996-A-G, que el numeral Para las reformas, en cualquier momento hace uso de la palabra el presidente, que se encuentra acompañado del presidente del Consejo de Ministros. Bien, el presidente Martín Vizcarra va a convocar un referéndum para las reformas. En cualquier momento va a hacer uso de la palabra. Estamos viendo que está acompañado de sus ministros y del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Va a comenzar entonces la exposición del presidente de la República en cualquier momento. El artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que la convocatoria a referéndum se hace con una anticipación no mayor de 90 días, calendario, ni menor de 60. Que con fecha 3 de octubre de 2018, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones remite al presidente del Consejo de Ministros un informe sobre el procedimiento que se debe seguir para la convocatoria a referéndum ratificatorio de reformas constitucionales, oficio 393-2018-P-JNE, concluyendo que, entre otros temas, que corresponde al presidente formular las preguntas que se someterán a referéndum en el mismo acto de su convocatoria. Que con fecha 4 de octubre de 2018, el presidente del Congreso de la República remite al presidente de la República las autógrafas de la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, el financiamiento de organizaciones políticas, la bicameralidad dentro de la estructura del Congreso de la República y la prohibición de la reelección inmediata de parlamentarios de la República. De conformidad con el numeral 17 del artículo 2, el artículo 31, el numeral 1 del artículo 32, el numeral 5 del artículo 118 y el artículo 206 de la Constitución Política del Perú, y la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, decreta. Artículo 1. Convocatoria. Convócase a referéndum nacional que se realizará el día domingo 9 de diciembre de 2018. Artículo 2. Objeto. La convocatoria al referéndum nacional tiene por objeto someter a consulta de la ciudadanía la ratificación de las siguientes 4 autógrafas de las leyes de reforma constitucional aprobadas por el Pleno del Congreso de la República, que se anexan al presente decreto supremo. 1. Ley de reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. 2. Ley que modifique el artículo 35 de la Constitución Política del Perú para regular el financiamiento de organizaciones políticas. 3. Ley de reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. 4. Ley que modifica diversos artículos de la Constitución Política de 1993 para establecer la bicameralidad dentro de la estructura del Congreso de la República. Artículo 3. Temas por consultar. De acuerdo con el artículo 2 del presente decreto supremo, las 4 preguntas que son sometidas a referéndum nacional son las siguientes. 1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? 2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? 3. ¿Aprueba la reforma constitucional
que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. 4. Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. Artículo 4. Sistema electoral. Corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en el marco de sus competencias y atribuciones, expedir los reglamentos y demás normas que resulten necesarias para la realización del presente referéndum. Artículo 5. Presupuesto. El Ministerio de Economía y Finanzas adopta las medidas pertinentes para la habilitación y entrega del presupuesto que se requiere para la ejecución del referéndum nacional. Artículo 6. Refrendo. El presente decreto supremo es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Dado en la Casa de Gobierno en Lima a los 9 días del mes de octubre del año 2018. Seguidamente, se procederá al acto de promulgación del Decreto Supremo número 101-2018-PCM, que convocará al referéndum nacional. En primer lugar, invitamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Vicente Ceballos, a firmar el documento. Seguidamente, el ministro de Relaciones Exteriores, encargado del despacho de Economía y Finanzas, embajador Néstor Popolicio. A continuación, el presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva. A continuación, el señor presidente de la República promulgará el Decreto Supremo 101-2018-PCM. Seguidamente, palabras del señor presidente de la República, Martín Vizcarra. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy, 9 de octubre, nos encontramos exactamente a 2 meses del 9 de diciembre, dentro del plazo establecido por la ley a través de un decreto supremo que acaba de firmar el primer ministro, ministro de Justicia, el ministro encargado de la cartera de Economía y firmado por quien habla en su calidad de presidente de la República. Estamos convocando a referéndum para el 9 de diciembre. Quería manifestarles que estas reformas fueron planteadas en el Congreso de la República al Perú, a todos los peruanos. Las 4 reformas, con el sustento correspondiente, fueron tramitadas a través del Congreso de la República y luego de un análisis del Congreso han sido aprobadas. Sin embargo, estas reformas contienen algunos cambios que han sido incorporados en las mismas. Queremos manifestarle que hemos hecho una revisión en detalle y minuciosa de las reformas que hemos recibido y hemos podido apreciar que, a pesar de los cambios, 3 de ellas no tienen cambios sustanciales. Son cambios que pueden corregirlas, pero que mantienen el concepto de fondo que propusimos al Perú el día 28 de julio. Sin embargo, hay una de las reformas
que a nuestro juicio sí altera el concepto que fue propuesto. Me refiero a la reforma de bicameralidad. Y podemos destacar dos conceptos que merecen mencionar y analizar. Como todos ustedes saben, hace 2 días fueron las elecciones regionales y municipales que el país participó de manera masiva. Felicitamos a todos los peruanos por la elección que han hecho y felicitamos a quienes han sido electos. Hace un momento he estado con el electo alcalde del municipio de Lima Metropolitano. Pero algo que destacamos es que se han elegido alrededor de 1.800 alcaldes distritales, casi 200 alcaldes provinciales, 25 gobernadores regionales, y del total, menos del 1% de estas autoridades son mujeres. Menos del 1%. Nosotros en nuestra propuesta que hicimos al Congreso de la República establecíamos que un Congreso bicameral, como lo proponíamos, debería dar opción a la población de que pueda elegir entre hombres y mujeres, con una paridad. Finalmente es la población quien decide con su voto a quién elegir, pero tendría que en las propuestas, en los candidatos, tendría que haber una paridad. Ese concepto que nosotros consideramos que es fundamental para que sea considerado como una norma de carácter constitucional ha sido retirado de nuestra propuesta. Queremos corregir los resultados de esta falta de paridad que existe en las autoridades. Pero hay otro aspecto que también tenemos que destacar. No solamente han retirado este concepto que consideramos básico en la bicameralidad, sino que han incluido uno que no fue propuesto, que es el concepto de la cuestión de confianza. La cuestión de confianza está establecida en la Constitución vigente y es una forma de establecer el equilibrio de poderes entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. A través de una modificación de reglamento, el actual Congreso ha querido corregir ese equilibrio en perjuicio del Ejecutivo y por eso hay una demanda en el Tribunal Constitucional que estamos seguros que va a dar la razón de que ese reglamento es inconstitucional. Pero sin embargo, aprovechando un proyecto de reforma constitucional que como Ejecutivo planteamos con un buen objetivo de tener una bicameralidad en el Congreso de la República, se incluye un artículo donde que esos cambios en el reglamento quieren darle fuerza y valor constitucional a través de esta reforma, cosa que a nuestro juicio lo desnaturaliza en su concepto. En consecuencia, somos muy respetuosos de la independencia de poderes, somos muy respetuosos de la institucionalidad. Por eso los 4 proyectos de ley, los 4 proyectos de reforma constitucional que hemos recibido, hoy elevamos a una consulta a través de un referéndum para que la población se manifieste, tal y conforme el Congreso de la República nos los ha remitido. Sin embargo, tenemos que decir que a las 4 consultas, a la referida, a los cambios, a la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura, que está establecida en la primera consulta, decimos sí. A la segunda consulta, referido a la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, decimos sí. A la tercera pregunta de referéndum, que establece la no reelección inmediata de congresista, decimos sí. Pero que sin embargo, a la cuarta consulta sobre la bicameralidad, decimos no, tal como ha sido propuesto por el Congreso, porque lo ha desnaturalizado el proyecto que nosotros llevamos. Así que, finalmente, que sean los peruanos, las peruanas, las que determinen. Nosotros hemos cumplido y respetado estrictamente
el procedimiento legal respetando al Poder Legislativo. Hoy convocamos a referéndum para dentro de 2 meses, cumpliendo el plazo de ley, para el 9 de diciembre. Pero tenemos que decir cuál es nuestra posición política. Sí al cambio del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí a la fiscalización de los partidos políticos. Sí a la no reelección de congresistas, pero no a la bicameralidad. Bicameralidad que estamos de acuerdo, pero no a la bicameralidad tal y conforme hemos recibido el proyecto de reforma constitucional. Es lo que queríamos dar y convocamos a todos los ciudadanos de todos los rincones del Perú, con los cuales nos conectamos todas las semanas en estos viajes que hacemos, a que participen masivamente este 9 de diciembre en la convocatoria que hemos hecho para el referéndum. Muchas gracias. Señoras y señores, Palabras del presidente de la República, Martín Vizcarra. Hemos escuchado que no está de acuerdo con una de las reformas que ha enviado el Ejecutivo, exactamente con el tema de la bicameralidad. Él ha realizado la firma del decreto supremo aquí en la sala Túpac Amaru en Palacio de Gobierno, acompañado del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y de los ministros de Estado como el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia, el ministro del Interior. Parte entonces de la conferencia de prensa, hemos escuchado que va a respaldar 3 de estas reformas, menos el que corresponde a bicameralidad. Sí a la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura, que incluye el cambio de nombre, sí a la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos y sí además a la prohibición de la reelección inmediata de congresistas, más no a la bicameralidad, por haber incorporado el tema de la cuestión de confianza, que no es como lo emitió el Ejecutivo y ha desnaturalizado este proyecto, es lo que ha señalado el presidente de la República, Martín Vizcarra. En unos instantes vamos a volver con eventuales declaraciones a la prensa de algunos de los ministros de Estado, pero ya firmó el decreto supremo para la convocatoria al referéndum para el 9 de diciembre. La información que tenemos desde Palacio de Gobierno. En estudios, Carla. Muy bien, vamos a tener las reacciones luego de esta posición, esta declaración del presidente Martín Vizcarra y este pedido de referéndum. Vamos a contarles que el Jurado Nacional de Elecciones es la entidad encargada de elaborar las preguntas de referéndum. Según opinaron varios constitucionalistas, señalaron que una vez conocidos los resultados de la consulta, es necesario proceder a redactar los nuevos presidentes del Tribunal Constitucional. Doctor Urriola, gracias por esta comunicación telefónica. Muy buenos días, Carla. Queríamos hacerle la consulta con respecto a lo que ha dicho el presidente Martín Vizcarra. No está de acuerdo con la reforma en el punto de la bicameralidad. Él ha dicho que esta reforma ha sido desnaturalizada, ¿no? Digamos, ¿está dentro de su potestad llamar a referéndum debido a esta situación? El presidente de la República ha señalado 2 observaciones al tema del retorno a la bicameralidad. Uno referido a la cuota de género. En realidad, sobre este tema, esta situación podría ser superada si en una ley de desarrollo constitucional se establece la cuota de género. No necesariamente puede ir esto en la Constitución, pero lo que sí ha señalado respecto a la cuestión de confianza, que el Parlamento en esta oportunidad, al hacer la reforma constitucional, ha incorporado el texto prácticamente del reglamento del Congreso que desnaturaliza la cuestión de confianza. Creo que sí es una objeción válida y grave, porque en el sistema constitucional que caracteriza al sistema semipresidencialista que tenemos, la ley y la Constitución ha dado herramientas tanto al Legislativo como al Ejecutivo para que funcione el equilibrio de poderes. Y yo creo que el hecho de que la cuestión de confianza sea limitada para que no se pueda presentar en el caso de proyectos de ley, desnaturaliza ese equilibrio. De tal manera que esa objeción sí es válida y me parece importante, porque no va a permitir que tanto el Ejecutivo como el Legislativo puedan usar estas herramientas adecuadamente y pueda funcionar el equilibrio de poderes. Ahora, él ha dicho que, digamos, no se ha cumplido con la cuestión de confianza que él planteó al Parlamento. Entonces, ¿qué es lo que
Se puede leer. No, lo que él ha dicho es que en el sistema bicameral que ha sido aprobado en el Parlamento, se ha incorporado en uno de los artículos modificaciones a la cuestión de confianza que establece la Constitución. Aprovechando en esta ocasión el Parlamento Nacional la oportunidad de prácticamente elevar a la categoría constitucional la disposición reglamentaria que precisamente está siendo cuestionada ante el Tribunal Constitucional. Entonces, esa situación es bastante delicada y me parece que la objeción que hace el señor presidente es válida. Ok, entonces en ese sentido ya lo único que queda, digamos, es que se produzca este referéndum en 90 días antes. Bueno, supuestamente. la posición del Ejecutivo en este tema es no a la bicameralidad y me parece que lamentablemente por querer haber aprovechado el Parlamento Nacional de introducir esta modificación en el tema de la cuestión de confianza, está impidiendo que el Perú pueda regresar a un sistema bicameral que tanta falta le hace a nuestro sistema democrático. Esa sí es una irresponsabilidad que tenemos que atribuir al Parlamento Nacional, solamente quizás para poder cubrir las expectativas de un control político que desnaturaliza el sistema de equilibrio de poderes que establece la Constitución y que precisamente está siendo cuestionada ante el Tribunal Constitucional. Bien, muchas gracias, doctor Rubiola, por esta comunicación telefónica. Estamos enlazados vía telefónica también con el congresista Johnny Lescano. Congresista Lescano, gracias por esta comunicación. ¿Qué opina usted? ¿Qué tal, Carla? ¿Qué opina usted acerca de esa decisión del presidente Vizcarra? Bueno, en realidad el tema de la cuestión de confianza, ¿no? Creo que ha sido un punto de debate, de mucho debate, ¿no? Cuando se aprobó este tema de la bicameralidad. Con la norma aprobada, se le pone pues en desventaja al gobierno frente al Congreso, se le da mucho poder al Congreso y se le deja sin armas políticas al presidente de la República. De manera tal que ese punto se aprobó así, lamentablemente nosotros nos opusimos, no votamos a favor de la ley de bicameralidad, por lo menos en mi caso no he votado a favor de esa ley, entendiendo de que este punto, ¿no?, de la cuestión de confianza, repito que es un arma política disminuida del presidente de la República y un arma empoderada del Congreso, lo cual no da equilibrio de poder al Congreso frente al Ejecutivo. El segundo punto, Carla, es que yo pedí que se pongan mayores requisitos para los futuros parlamentarios. Por ejemplo, que se ponga que la persona que quiera ser diputado y senador tenga conducta intachable, para que se ponga en una ley posteriormente requisitos mínimos debe tener un parlamentario, puesto que el mayor problema que tenemos es que entran al Congreso parlamentarios que no cumplen con los requisitos y no tienen la conducta debida. De manera que las observaciones hechas por el gobierno de alguna manera tienen fundamento. Pero también hay una contradicción, fíjate, Carla. El día que se votó la bicameralidad, estuvieron acá presentes el señor Premier César Villanueva, que es primer ministro y congresista, y el señor ministro de Justicia, el señor Vicente Ceballos. Ellos votaron a favor de la bicameralidad. Nosotros no apoyamos eso porque ese proyecto no iba a salir de nada, esa ley. Ellos han votado, o sea, el gobierno ahora se va contra el propio gobierno. Ellos dicen, la ley se ha desnaturalizado. Y el primer ministro y el señor Vicente Ceballos han votado a favor de esa ley. ¿Cómo ahora salen a criticar? Cuestión que no tiene mucho sentido. Bien, congresista, muchas gracias por esta comunicación telefónica. Vamos a continuar con más reacciones. Estamos enlazados también con la congresista Marisa Glave. Congresista Glave, ¿qué opina usted de esta decisión del presidente Vizcarra? ¿Cómo está, Carla? Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo. Lo digo a título personal, evidentemente no hemos tenido aún reunión de la bancada para ver qué posición tomaremos institucionalmente, pero yo le puedo decir que las dos razones por las que nosotros votamos en contra de la propuesta de bicameralidad y salimos a hacer una conferencia de prensa para tratar de explicar por qué, a pesar de que sí creíamos que era importante avanzar en este tipo de cambio, votábamos en contra, y era, en primer lugar, porque habían decidido alterar la figura de cuestión de confianza, Carla.
habían decidido, primero, impedir que la cuestión de confianza, que como la hemos entendido nosotros, se puede hacer en cualquier momento del periodo presidencial, se había planteado que solamente puede disolver el Parlamento si es que se hace cuando piden al inicio de un periodo ministerial, digamos, la confianza, es decir, cuando hay la investidura, ¿no es cierto? Solamente en esa figura aplicaba la posibilidad del cierre del Parlamento. Entonces nosotros dijimos que eso era una desnaturalización total de la figura, que se eliminaba la posibilidad de contrapesos, es decir, el Parlamento puede censurar cuando quiera un gabinete o puede hacer un conjunto de acciones para bloquear, digamos, políticas del gobierno si no está de acuerdo. Pero el Ejecutivo tiene que tener algún tipo de herramienta, y su herramienta precisamente es la cuestión de confianza. Y dijimos que se estaba desnaturalizando gravemente. Y la segunda cosa es la paridad. Y sí es importante la paridad. Miremos los resultados electorales que acabamos de tener. No podemos seguir diciendo que somos un país en el cual la participación de las mujeres es una participación equitativa. Y entonces el proyecto del Ejecutivo incluía bicameralidad, fortalecimiento de la participación de la mujer y representación de las regiones en su proyecto. Bien, congresista Glave, muchas gracias por esta comunicación y por darnos su opinión con respecto a este tema. Tenemos ahora también en línea telefónica a la congresista Luz Salgado. Congresista Salgado, gracias por esta comunicación. ¿Qué opina acerca de lo decidido esta mañana por el presidente Vizcarra? Bueno, yo lamento que el presidente Vizcarra no coloque las preguntas completamente y en forma imparcial. El tema de la bicameralidad se nota entonces claramente que nunca les interesó, porque desde que enviaron un proyecto mal formulado y ellos mismos reconocieron que tenía que tener reformas, porque simplemente con su proyecto se quedaban muchos departamentos sin representación, ellos mismos admitieron que se tenía que hacer reformas. Ahora que se hacen las reformas, lo dejan de lado argumentando el tema de la cuestión de confianza. Yo ahí quiero decirles que los pesos y contrapesos continúan. Lo que pasa es que si se aprueba como ellos enviaron, cualquier proyecto que no le hubiese gustado, que proviniese del Congreso, que no le hubiese gustado al Ejecutivo, vendrían a plantear cuestión de confianza. O sea, tendríamos un Congreso amenazado constantemente por todas las leyes que pudiese dar, porque simple y llanamente el Ejecutivo, si no estuviese de acuerdo, inmediatamente hubiese planteado cuestión de confianza. Y eso es lo que se normalizó, eso fue lo que se hizo para poder poner las cosas muy claras, que no se le quita la cuestión de confianza al Ejecutivo como una medida de contrapeso, sino se le establecen las normas precisas para que no pueda hacer ninguna amenaza a ningún proyecto de ley que salga del Congreso, que es la representación nacional. Imagínense ustedes que de estos decretos legislativos que ha dado ahora, al amparo de las facultades que le hemos dado a nosotros, el Ejecutivo viniese a presentar cuestión de confianza. Simple y llanamente, si es anticonstitucional, si va contra los intereses del país, el Congreso tiene que decir no, y ese es el contrapeso. Pero sin embargo, ellos están queriendo que se les deje la carta libre, y eso no es así. Yo lamento muchísimo porque el tema ahora que le interesaba al presidente Vizcarra y que se notó a todas luces es simplemente la no reelección de congresistas. Él quiere deshacerse de este Congreso que lo fiscaliza y él quiere decir que se vayan estos congresistas, no me interesan aunque no salga la bicameralidad. Entonces, yo creo que está el presidente muy equivocado, muy mal asesorado y sobre todo por adelantar opinión. Ahora, el Ejecutivo estuvo bien, digamos, que haga preguntas. ¿A quién debía hacer las preguntas con respecto a la bicameralidad, en todo caso? Miren, yo tenía dudas sobre eso porque a mí en un primer momento me dijeron que era después de publicado el decreto en el que ya se convoca referéndum, el que tenía que formular las preguntas era el Jurado Nacional, pero eso lo tendrán que definir los constitucionalistas. En todo caso, eso no, yo no lo pongo en duda, pero el problema es
que el presidente ya adelantó opinión y dijo que esta no le gusta, entonces por eso no vamos a votar. O sea, es como si tú convocaras elecciones y dijeras este candidato no me gusta antes de que el pueblo se pronuncie. El pueblo tiene que razonar, el pueblo tiene que estudiar, el pueblo tiene que fijarse bien en lo que está haciendo. Él mismo convocó y provocó todo esto. Congresista, pero no es diferente, digamos, lo que ha aprobado, bastante diferente lo que ha aprobado el Congreso a lo que el Ejecutivo planteó con respecto a este punto de la bicameralidad. Por eso es que ha dicho pues que se desnaturalizó la propuesta. Bueno, yo ahí quiero aclararte que jamás hubiéramos podido aprobar esto nosotros si no hubiéramos tenido el consenso de los 80 votos que hemos tenido en cada una de las normas, y que es más, en el Pleno del Congreso han estado presentes el ministro Villanueva, César Villanueva, el primer ministro, y su ministro de Justicia, Ceballos, y ellos han votado a favor. Entonces está también el presidente Vizcarra contradiciendo a sus ministros. Ellos han estado, ¿se acuerdan ustedes que vinieron al Pleno? Bueno, ellos votaron en el Pleno por estas reformas constitucionales. Entonces, si no hubiéramos tenido el voto de los ministros en el Pleno, el voto de sus propios congresistas, tanto en la Comisión de Constitución, donde yo he participado, y hemos tenido el voto, o sea, del partido de gobierno. Ellos lo han hecho consultando, y tan es así que le preguntábamos en todo momento, por favor, y ustedes lo han visto a través de los medios, no vaya a decir el presidente Vizcarra que estamos desnaturalizando su propuesta. No decían, o sea, ellos estaban actuando, consultando todo a Vizcarra. Esta es una farsa realmente, y yo lamento que expongan al país a un sistema totalmente de incertidumbre, lo cual le hace mucho daño a la gobernabilidad. Yo lamento que el país se vea en esta situación de confrontación constante que hace el presidente Vizcarra. ¿A quién favorece esto? A la corrupción que está saliendo a chorros desde lo que viene de Brasil. Qué lamentable. Realmente yo pido que los principales líderes de las empresas privadas, de la comunidad, de los sindicatos, realmente se pronuncien sobre esto. Están poniendo al país en peligro. Bien, gracias, congresista Salgado, por esta comunicación telefónica. Bien, sin duda vamos a tener más reacciones luego de este pedido de referéndum del presidente Martín Vizcarra. Nuestro compañero Martín Málaga nos tiene información desde los exteriores de la Embajada de Venezuela en Cercado de Lima. Martín, adelante.